Imagina amanecer en Caracas y escuchar un rugido en el cielo. Casas Sukhoi vuelan tan bajo que las ventanas tiemblan. En tierra, miles de soldados marchan con paso firme, fusiles en alto, como si estuvieran listos para algo más que un desfile. Y aquí está la pregunta incómoda. ¿Por qué, justo ahora, Maduro ordena un despliegue militar que Venezuela no mostraba desde hace más de una década? En los próximos minutos vas a descubrir un rompecabezas inquietante. Cómo el ejército venezolano, que parecía hundido en la chatarra y la corrupción, está renaciendo de una forma que puede alterar el equilibrio de toda Sudamérica. Te voy a mostrar los movimientos que Maduro no quiere que veas, el entrenamiento secreto que preocupa a sus vecinos y el recurso estratégico que convierte cada tanque, cada misil y cada soldado en un mensaje directo para Colombia, Brasil e incluso Chile. Porque esto no es solo un show político. Detrás de cada maniobra hay una intención. Y si te quedas hasta el final, vas a entender la revelación que pocos se atreven a mencionar en voz alta. ¿Está Venezuela preparándose para defenderse o para algo mucho más grande? En el último año, Venezuela ha vivido una transformación silenciosa que muy pocos esperaban. Lo que hasta hace poco parecía un ejército desarticulado, con soldados mal pagados, tanques oxidados y aviones varados en tierra, comenzó a mostrar señales de vida. De repente, la televisión estatal transmitió imágenes de Nicolás Maduro vistiendo uniforme, caminando entre filas de tropas perfectamente formadas, saludando a generales y hablando con voz firme como si fuese un comandante de guerra y no solo un presidente cuestionado. Para muchos, era puro teatro, una puesta en escena calculada para reforzar su imagen. Pero cuando se observa con detenimiento, aparecen indicios que revelan algo mucho más inquietante. Las maniobras militares ya no se concentran únicamente en Caracas, diseñadas para el consumo mediático. En estados fronterizos como Táchira y Apure, miles de soldados han sido desplegados con artillería pesada, helicópteros y blindados en movimiento. Los ejercicios incluyen simulacros de invasiones terrestres, prácticas de combate urbano y operaciones en la selva densa, un entorno que recuerda a los conflictos irregulares en Colombia. Venezuela, que durante años apenas podía organizar un desfile en el Día de la Independencia, ahora muestra un ejército en constante actividad como si se estuviera preparando para un escenario que va más allá de la propaganda. Y un dato duro marca la diferencia. En 2024 se registraron más de 150 ejercicios militares a gran escala, el doble que en 2022. Ese salto no es casual. Implica reentrenamiento, logística, inversión en combustible y armamento. Significa que Maduro no solo busca mostrarse fuerte frente a las cámaras, está moldeando a sus tropas en escenarios de guerra real. Y para cualquier país vecino, ese cambio es un mensaje directo. Venezuela vuelve a posicionarse como un actor militar a tomar en serio. Pero lo verdaderamente perturbador está en el discurso que acompaña estos despliegues. Maduro repite, una y otra vez, que Venezuela enfrenta amenazas externas. Habla de invasiones imaginarias, menciona a Estados Unidos como enemigo histórico, coloca a Colombia en la lista de sospechosos permanentes y hasta presenta a Guyana como una amenaza inmediata por el conflicto del Esequibo. Esa narrativa constante alimenta la idea de que el país vive bajo sitio y cuando una población cree estar en peligro, acepta sacrificios que en tiempos normales serían impensables. Las imágenes transmitidas muestran filas interminables de milicianos, estudiantes uniformados marchando junto a soldados profesionales y tanques que parecían fuera de servicio encendiendo motores. Es cierto que muchos equipos son antiguos y que la economía sigue golpeada, pero la puesta en escena crea una sensación clara. Venezuela está despertando militarmente. Y aquí surge la pregunta que inquieta a más de un gobierno vecino. ¿Es solo un espectáculo de propaganda para mantener el poder interno? ¿O de verdad Maduro está preparando a sus fuerzas para un escenario regional? Esa es la capa que no se ve en los noticieros oficiales y que empieza a alterar los cálculos estratégicos en Bogotá, en Georgetown y también en Brasilia. El verdadero cambio no está solo en la cantidad de ejercicios militares, sino en la manera en que se está entrenando a las tropas. Durante años, los soldados venezolanos eran vistos como una fuerza desmotivada, sin recursos y entrenamientos limitados a marchas simbólicas. Hoy los registros muestran algo distinto. Un ejército que se está reeducando en doctrinas de guerra irregular, selva y combate urbano. En bases del interior, los nuevos cursos incluyen semanas completas de supervivencia en zonas inhóspitas, ejercicios de emboscadas y contraguerrilla,
y prácticas de resistencia física llevadas al límite. Videos filtrados muestran soldados atravesando ríos con fusil en alto, avanzando bajo fuego simulado y enfrentando pruebas que antes solo eran parte del entrenamiento de fuerzas especiales. Ahora, cada soldado común parece estar siendo moldeado con esa lógica. Convertir a la infantería básica en un combatiente capaz de resistir en cualquier escenario. Un dato que lo confirma. En 2024, la formación en selva se incrementó en más de un 30%. ¿Por qué importa? Porque este tipo de preparación no sirve para un desfile ni para la televisión. Se trata de un entrenamiento orientado a conflictos prolongados, en zonas fronterizas donde la selva se convierte en aliada y enemiga al mismo tiempo. Es exactamente el terreno en el que Venezuela comparte frontera con Colombia y Brasil. El discurso oficial refuerza esta línea. Maduro insiste en que Venezuela debe estar lista para enfrentar cualquier invasión, y lo hace mientras coloca a sus tropas en escenarios que recuerdan a los conflictos del pasado colombiano. Esa comparación no es casual. La selva se convierte en el laboratorio perfecto para preparar una guerra irregular. Una guerra donde los tanques y los aviones no son protagonistas, sino el soldado que se mimetiza con el terreno y aprende a sobrevivir con lo mínimo. Lo más llamativo es que este tipo de entrenamiento no se limita al ejército regular, también se ha extendido a las milicias, esos millones de civiles armados que, con uniforme prestado y fusiles de bajo calibre, ahora marchan y entrenan como si fueran parte de una fuerza de resistencia nacional. No es un secreto que muchos de ellos carecen de preparación real, pero el solo hecho de que participen en prácticas junto a las fuerzas regulares genera una imagen contundente. Venezuela no se prepara solo con soldados, sino con un pueblo movilizado para la guerra. Y aquí aparece un punto de quiebre que preocupa en la región. Porque si este entrenamiento fuese únicamente simbólico, se quedaría en propaganda, pero las maniobras recientes muestran una coordinación inédita entre ejército, Guardia Nacional y milicias. Una triada que, en caso de conflicto, podría convertirse en una pesadilla para cualquier vecino que intente intervenir. Esa es la gran inquietud. Mientras Maduro presenta estas escenas como defensa de la soberanía, lo que realmente está ocurriendo es un reentrenamiento masivo que coloca a Venezuela en un nivel inesperado de preparación. Y el detalle que inquieta no está en lo que se muestra en los noticieros, sino en lo que ocurre a espaldas de las cámaras, justo en las fronteras con Colombia y Brasil. Si hay un terreno donde Venezuela parecía perdida, era en el aire. Durante años, los cazas rusos Sukhoi quedaron varados por falta de repuestos. Los helicópteros se oxidaban en hangares y la aviación militar se reducía a sobrevuelos simbólicos en desfiles. Sin embargo, en los últimos meses algo cambió. Los Sukhoi volvieron a despegar. Imágenes recientes muestran vuelos rasantes, formaciones en pareja y hasta simulacros de combate aéreo. Para muchos fue un golpe de realidad. Ese arsenal que parecía condenado al olvido ahora está otra vez en funcionamiento. Lo más impactante es el contraste. Mientras Colombia sigue dependiendo en gran medida de su flota de kefir, obsoleta y con limitaciones técnicas, Venezuela exhibe aviones que, aunque antiguos, mantienen una capacidad de maniobra superior. El simple hecho de que los Sukhoi vuelvan a volar ya cambia la ecuación regional. Ningún vecino puede ignorar que un avión vuela a ras de suelo a 1000 km/h. Nadie puede olvidar que un Sukhoi puede recorrer toda la frontera colombo-venezolana en menos de una hora. El punto clave es que la aviación venezolana no necesita estar en su máximo esplendor para generar impacto. Basta con que los vecinos crean que está lista para usarse. Esa incertidumbre es parte de la estrategia, sembrar dudas, obligar a los rivales a gastar más en defensa y, en última instancia, ganar tiempo y espacio político. Y ahí justo está la clave que muchos analistas pasan por alto, porque aunque los Sukhoi atraen las miradas, el verdadero poder no está en lo que se muestra en el cielo. La sorpresa más inquietante está en el Mar Caribe, bajo la superficie, y cambia por completo el equilibrio de fuerzas en la región. Si el aire sorprendió, el mar es el verdadero golpe estratégico. Venezuela llevaba más de una década con su poder naval reducido a barcos oxidados, muchos encallados en muelles sin combustible ni mantenimiento. Sin embargo, en los últimos meses las imágenes oficiales muestran algo distinto. Buques de guerra navegando en formación en el Mar Caribe, lanchas rápidas maniobrando a gran velocidad y hasta ejercicios de desembarco en playas controladas. De pronto, la Marina venezolana reaparece como un actor en movimiento. Un detalle clave es la reactivación de los astilleros militares. Durante años funcionaron a medias, pero ahora han comenzado a reparar embarcaciones que parecían destinadas a chatarra. No se trata de crear una flota moderna, sino de devolver operatividad a unidades que estaban fuera de servicio. Para un país con recursos limitados,
Esa estrategia tiene lógica. Con poco dinero, se recupera capacidad de patrullaje y presencia en aguas estratégicas. ¿Por qué importa? Porque el Mar Caribe no es un escenario cualquiera. Allí pasan rutas comerciales vitales y también se encuentran infraestructuras petroleras que Venezuela necesita proteger. Cada buque que navega frente a sus costas envía un mensaje doble. Hacia afuera, proyecta fuerza. Hacia adentro, refuerza la idea de que el gobierno controla el espacio marítimo. Las maniobras recientes incluyeron prácticas de bloqueo naval y control de embarcaciones civiles. Esa imagen es poderosa. En caso de un conflicto, Venezuela podría intentar usar el mar como herramienta de presión, afectando el comercio regional o incluso las rutas petroleras hacia el norte. Es cierto que la flota venezolana no puede competir con las marinas de potencias extranjeras, pero sí puede crear un dolor de cabeza enorme para sus vecinos inmediatos. Y lo más inquietante es que los ejercicios no se limitan a barcos visibles. Informes filtrados apuntan a que Venezuela está experimentando con pequeños submarinos costeros y drones navales, tecnologías que podrían darle un factor sorpresa en caso de confrontación. Incluso una flota pequeña, si actúa de forma inesperada, puede generar un impacto desproporcionado frente a adversarios mejor equipados. En paralelo, la narrativa política acompaña cada maniobra marítima. Maduro asegura que el Mar Caribe es territorio sagrado y que ningún barco extranjero podrá intimidar a Venezuela. Sus palabras no son casuales. Buscan mostrar firmeza justo cuando las tensiones por el Esequibo se proyectan hacia aguas disputadas con Guyana. Esa combinación de discurso y despliegue militar alimenta la percepción de que Venezuela no solo se está defendiendo, sino que prepara escenarios para proyectar poder más allá de sus costas inmediatas. Para cualquier país que dependa del comercio marítimo, Colombia, Brasil, incluso las islas del Caribe, esta estrategia representa un factor de riesgo. Un bloqueo parcial o una demostración de fuerza en el Mar Caribe sería suficiente para alterar mercados y rutas comerciales. Y esa posibilidad no se puede descartar cuando un gobierno apuesta todo a la carta militar. Pero lo más inquietante es que aunque todo esto parece intimidante, lo que se esconde detrás del despliegue naval es todavía más inquietante, porque la verdadera fuerza de Maduro no se mide en barcos ni en casas, sino en un ejército invisible dentro del ejército, las milicias bolivarianas. Oficialmente se habla de más de 3 millones de integrantes, una cifra que por sí sola resulta impactante. No son soldados profesionales, sino civiles organizados, uniformados y armados que reciben instrucción básica de combate. Y lo más importante, responden directamente al mando político de Maduro. En cualquier otro país, un grupo así se entendería como reserva civil o defensa territorial. En Venezuela, el concepto va mucho más allá. Las milicias no solo marchan junto al ejército en desfiles, participan en ejercicios de tiro, simulacros de patrullaje urbano y hasta maniobras conjuntas con las fuerzas regulares. Imágenes recientes muestran a cientos de ellos movilizados en camiones, fusiles en mano, como si fueran una brigada lista para entrar en acción. ¿Por qué esto genera preocupación? Porque la milicia es en la práctica un ejército dentro del ejército. Mientras la Fuerza Armada tradicional mantiene cierta estructura institucional, la milicia está impregnada de ideología política. Sus miembros repiten consignas bolivarianas, juran lealtad al proyecto chavista y son entrenados para actuar tanto en defensa del país como en control interno. Esa dualidad los convierte en un instrumento flexible para el poder. Un detalle poco comentado es la forma en que estas milicias se organizan territorialmente. En cada barrio, en cada comunidad, hay células listas para activarse. Eso significa que en caso de un conflicto, no solo se desplegarían en las fronteras, sino también en las calles de las principales ciudades. Para cualquier adversario, externo o interno, enfrentarse a millones de civiles armados y dispersos es un escenario caótico y peligroso. Maduro lo presenta como una fuerza popular de resistencia. En sus discursos insiste en que, si algún ejército extranjero pisa suelo venezolano, cada hombre y cada mujer defenderán la patria con las armas en mano. Ese mensaje tiene un componente emocional que resuena en parte de la población. La idea de que no se trata de defender a un gobierno, sino de defender la nación frente a una invasión. Sin embargo, analistas militares ven otro ángulo. Una fuerza de 3 millones de milicianos, aunque mal armados, representa un peso enorme en logística y disuasión.
No se necesita que todos combatan con eficacia, basta con que estén presentes, ocupen territorio y obliguen al adversario a dispersar recursos. En un escenario de guerra irregular, ese factor puede cambiar el curso de una campaña entera. El riesgo es doble. Hacia afuera, las milicias convierten cualquier intervención extranjera en un infierno de resistencia prolongada. Hacia adentro, son un instrumento de control social, capaces de movilizarse contra protestas o focos de disidencia. En ambos casos, su mera existencia fortalece a Maduro y debilita cualquier intento de presión directa contra su gobierno. Y aquí aparece la pregunta que nadie quiere formular abiertamente. ¿Y si la milicia no está pensada únicamente para repeler invasiones externas? ¿Y si en realidad es la carta secreta de Maduro para consolidar un control absoluto dentro del país, incluso más allá de la Fuerza Armada regular? Esa es la incógnita que convierte a la milicia en un elemento mucho más perturbador de lo que parece a simple vista. En el mundo militar, a veces la verdadera amenaza no es la más visible. Mientras las cámaras enfocan desfiles de tanques y cazas que rugen en el aire, en Venezuela se está gestando un frente mucho más silencioso y quizá más peligroso, el de la tecnología. Un terreno donde no se necesitan ejércitos masivos, sino creatividad, aliados estratégicos y una narrativa bien diseñada. En los últimos años, el gobierno de Maduro ha entendido que no puede competir en paridad con las grandes potencias, ni siquiera con algunos de sus vecinos mejor equipados. La economía devastada, la corrupción y las sanciones han dejado cicatrices profundas en la estructura militar tradicional. Pero esa debilidad los obligó a mirar hacia otro lado, el campo de la guerra híbrida. Y en esa apuesta, los drones, la ciberdefensa y la propaganda digital se han convertido en armas tan relevantes como un fusil. Los drones, por ejemplo, pasaron de ser un recurso improvisado a una herramienta estratégica. Venezuela comenzó utilizando modelos comerciales, adaptados de forma artesanal para vigilancia o incluso para portar pequeñas cargas explosivas. Lo que parecía un experimento se convirtió en doctrina. Hoy se entrenan unidades militares en el uso de enjambres de drones para misiones de reconocimiento en zonas fronterizas. Un dron puede costar $1,000, neutralizarlo decenas de miles. Esa asimetría convierte a estos aparatos en un recurso ideal para un ejército que necesita eficiencia con bajo presupuesto. Y no es casualidad que este desarrollo se haya dado en paralelo a los acercamientos de Maduro con Irán. Teherán lleva años perfeccionando tácticas de guerra con drones y su cooperación técnica ha servido de laboratorio para que Caracas imite modelos probados en Oriente Medio. La lección es clara: no hace falta un portaaviones para incomodar a un adversario. Basta con un dron que vuele bajo y aparezca donde nadie lo espera. El otro frente es el ciberespacio. En silencio, Venezuela ha desarrollado una red de unidades enfocadas en ciberdefensa y ciberataques. Oficiales jóvenes formados en universidades militares y apoyados por asesores extranjeros trabajan en operaciones que van desde la vigilancia de redes sociales hasta la penetración de sistemas críticos. En un mundo interconectado, un ataque digital puede ser tan devastador como una bomba. Un apagón eléctrico, un colapso en comunicaciones o un ataque a bases de datos estratégicos puede desestabilizar a un país sin necesidad de disparar un tiro. La propaganda digital complementa esta estrategia. Cientos de cuentas en redes sociales repiten narrativas favorables al régimen, amplifican noticias falsas y generan un ruido constante que confunde tanto dentro como fuera de Venezuela. No es casualidad. Se trata de un mecanismo de guerra psicológica diseñado para minar la moral del adversario y mantener cohesionada la base chavista. Al final, controlar la percepción puede ser tan efectivo como controlar un territorio. Un detalle que revela la magnitud de esta estrategia ocurrió en ejercicios militares en la frontera con Colombia. Por primera vez se incluyeron simulaciones de ataques cibernéticos como parte de la maniobra. Es decir, no solo entrenaron a los soldados para disparar o patrullar, sino también para responder a un colapso digital en pleno conflicto. Ese cambio muestra una mentalidad distinta. El campo de batalla ya no es solo físico, también es virtual. El problema para los vecinos de Venezuela es que estas tácticas no requieren grandes presupuestos ni ejércitos numerosos. Con pocos recursos el impacto puede ser enorme. Un enjambre de drones sobrevolando un puesto fronterizo puede paralizar operaciones. Un apagón digital puede sembrar caos en una ciudad entera. Y todo esto con costos mínimos para quien ejecuta la operación. Lo más inquietante es cómo esta estrategia conecta con la doctrina general de Maduro.
resistencia prolongada, guerra asimétrica, desgaste del adversario. En lugar de ganar en el campo abierto, la apuesta es hacer que cualquier intervención se convierta en un pantano interminable. Y en ese escenario, la tecnología se vuelve el multiplicador perfecto. Drones baratos, hackers entrenados y propaganda digital que moldea la percepción de millones. La pregunta que surge es inevitable. ¿Qué tan preparado está el resto de la región para enfrentar este tipo de guerra? La mayoría de los países sudamericanos aún piensa en términos convencionales: tanques, cazas, barcos, pero mientras tanto, Venezuela se mueve en la sombra, diseñando una capacidad de guerra híbrida que no necesita confrontar directamente para generar daño. Y aquí está la clave que lo cambia todo. Lo que suena como ciencia ficción ya se probó en la frontera. Hubo episodios en los que drones aparecieron sobre instalaciones militares colombianas, generando alertas rojas. Hubo cortes eléctricos misteriosos en zonas cercanas a maniobras. Y aunque oficialmente nadie los atribuye a Venezuela, la sospecha está instalada. Si estos ensaños se convierten en doctrina, la región podría enfrentar un nuevo tipo de amenaza. Un enemigo que no ataca con divisiones blindadas, sino con tecnología invisible. Y es precisamente esa invisibilidad la que inquieta, porque mientras todos miran hacia los tanques, los aviones y los buques, el verdadero campo de batalla podría estar ocurriendo en el aire con drones, en las pantallas con propaganda o en los servidores con ataques digitales. Y lo más perturbador es que nadie sabe con certeza hasta qué punto Venezuela ya está dispuesta a usar estas armas. Hay un punto en el mapa que se ha convertido en la obsesión de Maduro y que, al mismo tiempo, es la fuente de las mayores tensiones en Sudamérica: el Esequibo. Ese pedazo de tierra selvática, más grande que Uruguay, rico en minerales, agua y, lo más importante, petróleo, es reclamado por Venezuela desde hace más de un siglo. Durante décadas fue un conflicto dormido, un tema de discurso patriótico para inflamar el orgullo nacional, pero sin acciones concretas. Eso cambió en 2023 y 2024, cuando Guyana anunció descubrimientos petroleros colosales en la zona. De repente, el Esequibo dejó de ser un simple mapa escolar para convertirse en un escenario geopolítico explosivo. Maduro aprovechó la oportunidad para relanzar el reclamo histórico, organizar un referéndum interno y presentar la disputa como una causa nacional. El mensaje fue claro: el Esequibo es Venezuela, y cualquier intento de Guyana de explotarlo es un robo a la patria. Con ese relato, Maduro no solo buscó legitimar su posición internacional, sino también consolidar el apoyo interno en un momento de crisis económica y política. Pero lo más preocupante no es el discurso, sino la forma en que el ejército ha empezado a moverse alrededor de esta narrativa. En ejercicios recientes, tropas venezolanas realizaron maniobras en estados fronterizos cercanos al territorio en disputa, simulando operaciones de penetración en selva densa y aseguramiento de pozos petroleros. Las imágenes de soldados levantando la bandera venezolana en medio de la jungla fueron cuidadosamente transmitidas en televisión nacional. El objetivo era evidente: preparar a la población para la idea de que el Esequibo no es solo un reclamo diplomático, sino un territorio que puede ser recuperado por la fuerza. El problema es que Guyana ya no está sola. La presencia de empresas petroleras internacionales, en especial estadounidenses, ha convertido al pequeño país en un socio estratégico de actores mucho más grandes. Eso significa que un conflicto directo no sería solo entre Guyana y Venezuela, sino que podría arrastrar a potencias extranjeras. Y Maduro lo sabe. Por eso utiliza la narrativa del Esequibo como una herramienta de presión. Cada discurso encendido, cada maniobra militar aumenta la tensión y le recuerda al mundo que Venezuela tiene un ejército dispuesto a actuar. Aquí es donde aparece la conexión peligrosa con sus aliados. Rusia e Irán han mostrado públicamente su apoyo político al reclamo venezolano. No significa que vayan a enviar tropas, pero sí que Caracas podría recibir asesoría militar, inteligencia técnica y, sobre todo, legitimidad internacional frente a un conflicto que de otra manera sería visto como agresión unilateral. Para Maduro, esa carta es oro puro. Mientras más respaldo muestre, más difícil será para Guyana y sus aliados actuar sin temor a una escalada regional. Lo más inquietante es cómo esta narrativa se ha sembrado en la población venezolana. El Esequibo ya no es visto solo como un territorio lejano y selvático. Es presentado como un símbolo de dignidad, como una deuda histórica que debe ser saldada. En discursos escolares, en marchas patrióticas, en las cadenas nacionales, se repite la idea de que Venezuela tiene derecho a recuperarlo
a cualquier costo. Esa semilla, una vez plantada, prepara el terreno para justificar acciones militares que en otro contexto serían impensables. La gran pregunta es ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Maduro? ¿Se atrevería a lanzar operaciones directas en el Esequibo sabiendo que podría enfrentar sanciones aún más severas y quizás un choque con fuerzas extranjeras? ¿O está usando la amenaza del Esequibo como una carta de negociación, una forma de ganar espacio político y militar en la región? Lo cierto es que este conflicto, antes marginal, se ha convertido en el corazón de la estrategia militar venezolana. Cada maniobra, cada discurso, cada despliegue está atravesado por la sombra del Esequibo. Y esa sombra no solo amenaza a Guyana, también inquieta a Colombia, a Brasil y al resto de la región que ve como una disputa territorial puede transformarse en el pretexto perfecto para la expansión militar de Caracas. Pero lo que realmente preocupa no es solo la disputa territorial. Es que al usar el Esequibo como excusa, Maduro ha encontrado la justificación perfecta para redirigir recursos hacia la militarización total del país. Y esa decisión no afecta solo a Guyana, pesa como una amenaza sobre todos sus vecinos al mismo tiempo. Si hay algo que aterra más que los tanques o los cazas de Maduro, es la forma en que el ejército venezolano se ha mezclado con la vida diaria de la población. En los últimos años, la frontera entre lo militar y lo civil prácticamente desapareció. Programas como la milicia bolivariana transformaron a cientos de miles de ciudadanos en reservistas, con entrenamientos básicos, uniformes y rifles. Oficialmente son fuerzas auxiliares, pero en la práctica funcionan como un colchón político y militar que responde directamente al gobierno. El impacto es doble. Por un lado, la milicia ofrece a Maduro un ejército paralelo, leal al proyecto bolivariano y sin las dudas internas que podrían existir en las Fuerzas Armadas tradicionales. Por otro, envía un mensaje de resistencia. Cualquier invasión extranjera, cualquier intento de golpe interno, se enfrentará no solo al ejército formal, sino a un país entero armado y organizado. Esa imagen, aunque en la práctica sea más propaganda que realidad, funciona como disuasión psicológica frente a los adversarios. El detalle que muchos pasan por alto es cómo esta militarización penetra en lo cotidiano. Jóvenes que deberían estar en la universidad terminan marchando en campos de entrenamiento. Trabajadores estatales son obligados a participar en ejercicios. Barrios enteros se convierten en escenarios de desfiles paramilitares. La consecuencia es un país donde la línea entre ciudadano y combatiente se borra, donde cada esquina puede ser un puesto de resistencia. Esa estrategia tiene un costo enorme. La sociedad se acostumbra a vivir en modo de guerra permanente, y esa normalización del conflicto es lo que permite a Maduro sostener el relato de que Venezuela está bajo asedio constante. El pueblo se convierte en parte del ejército y el ejército se convierte en parte del pueblo. Pero aquí viene lo más inquietante. La verdadera función de esta milicia no es solo la defensa externa, también es un mecanismo de control interno. Cada batallón local sirve como ojo y brazo armado del régimen, asegurando que la disidencia se mantenga bajo vigilancia. En otras palabras, no es solo un ejército para enfrentar a Colombia o Guyana, sino una red para sofocar cualquier resistencia dentro de Venezuela. Y ahí surge la pregunta incómoda: ¿hasta qué punto este modelo de militarización total convierte a Venezuela en una fortaleza imposible de quebrar? Porque lo que parece una debilidad, un país en crisis, puede en realidad ser la base de una resistencia interminable. El tablero está puesto. Venezuela ya no es el país debilitado que muchos imaginaban, sino un régimen que aprendió a sobrevivir bajo asedio y a transformar cada carencia en doctrina militar. Desde los drones improvisados hasta las brigadas de milicianos, desde la sombra del Esequibo hasta la alianza con potencias incómodas para Occidente. Todo forma parte de una estrategia mayor: resistir y, si es necesario, golpear donde más duele. Lo aterrador no es solo la capacidad de fuego acumulada, sino la mentalidad que se ha sembrado en la población. Maduro no necesita tener el ejército más moderno, necesita que cada venezolano crea que vive en una guerra constante. Y cuando un país entero piensa y actúa como si estuviera en guerra, la frontera entre defensa y ataque se vuelve peligrosamente difusa. La región lo sabe. Colombia vigila sus fronteras. Brasil refuerza su presencia en el sur.
Guyana busca desesperadamente apoyo internacional. Pero al final, el verdadero poder de Venezuela no está en los tanques oxidados ni en los cazas que rara vez despegan. Está en la voluntad de desgaste, en la idea de que cualquier intervención extranjera podría convertirse en un pantano imposible de controlar. Y eso, paradójicamente, es lo que más asusta a sus vecinos. La pregunta que queda en el aire es brutal. ¿Estamos ante un régimen que solo busca sobrevivir o ante uno que realmente está dispuesto a encender un conflicto regional con tal de asegurar su permanencia? Nadie lo sabe con certeza. Lo único claro es que cada maniobra, cada discurso y cada despliegue hacen que el fantasma de la guerra deje de ser una hipótesis lejana y empiece a sentirse como una posibilidad cercana. Y aquí viene la reflexión final. Venezuela no necesita ganar una guerra para desestabilizar a la región, solo necesita demostrar que está dispuesta a pelearla. Esa es la carta de Maduro, y hasta ahora le está funcionando. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Venezuela realmente se atrevería a dar el primer paso? ¿O estamos viendo solo un teatro de poder para sobrevivir políticamente? Déjamelo en los comentarios. Y si quieres seguir entendiendo cómo se mueven las piezas del ajedrez militar en Latinoamérica, suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene será aún más intenso.